recientemente, hace un par de meses, pareciera que es también otra de las prioridades. Entonces, yo los exhorto a que puedan estar cerca, que identifiquen áreas de oportunidad, así como lo han logrado con Estados Unidos, pues no solamente ver a las reglas de comercio internacional como pues algo negativo o algo defensivo, sino también mercados de oportunidad en donde pues ha habido una serie de visitas de trabajo, por ejemplo en Medio Oriente, muy productivas, en donde ya se ha logrado ir avanzando en posicionar el producto, en este caso pecuario de México. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿alguna pregunta para que las dos personalidades aquí presentes pudieran contestar alguna inquietud que estuviera entre los presentes? Chava. Gracias Héctor. Como siempre, los profesionales son los profesionales. Juan Carlos, gracias por toda tu información de cómo estamos en el sector agropecuario. Y Francisco, ¿tú crees que siga vivo el TPP o que en el corto plazo, sin la presencia de los Estados Unidos, se llegue a firmar algún acuerdo comercial de esa magnitud con la gente de Medio Oriente, o crees que se diferirá algunos años más? Gracias, Chava. A mí me parece que el TPP estará, como dicen coloquialmente, en la congeladora. Los balances que se alcanzaron en aquel entonces y en su momento, gracias a tu apoyo, logramos un acuerdo muy complejo en la cadena de la industria láctea. Yo en lo personal me parece que difícilmente podrá tener una viabilidad en los términos que está negociado, porque insisto, los balances eran precisamente en el caso mexicano para preservar las preferencias con Estados Unidos y acceder al mercado asiático. En el caso de economías como Vietnam, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, y bueno, y Japón no se diga, que es una economía altamente cerrada en su sector agroalimentario, pues realmente me parece muy complicado que esto pueda prosperar, y me parece que podría prosperar una profundización para reflejar de manera bilateral lo que se logró con Japón, probablemente algún otro acuerdo bilateral que se pudiera dar entre ellos. Con México me parece que el único que ha sentido es el de México-Japón, que ya lo tenemos desde el 2005, pero que en el sector agroalimentario, como sabes, pues es muy limitado, ¿no? Entonces, respondiéndote, me parece que está en una situación pues de pausa, y salvo que en 5 años Estados Unidos decida regresar, yo no veo que sea una posibilidad real el poderlo poner en vigor en los términos que está, insisto, porque implica un rebalanceo, y ahí hay una serie de intereses que tú conoces bien en el caso mexicano, que seguramente ante la ausencia de Estados Unidos, pues su interés y apoyo pues no necesariamente seguirá presente, ¿no? Buenas las conferencias, les agradezco. Y mi pregunta es, estamos viendo que el Tratado de Libre Comercio del 94 hasta la fecha ha sido beneficioso, pero mi pregunta es, ¿hasta cuánto podemos negociar? O sea, ¿cuánto podemos ceder para poder continuar con este tratado? A mí me parece que no debemos ceder nada. O sea, me parece que, como dije, en la parte de comercio de bienes, la cesión es nula, es cero. En la parte de reglas de origen, me parece que en manufacturas hay un proceso evolutivo importante. Digo, si ustedes van al Bajío, pues solía ser un área donde había puro sector primario y ahora está lleno de manufacturas, es un corredor de manufacturas. A mí me parece que hay áreas de oportunidad en reglas de origen. Pero más allá de eso, me parece que no tendríamos que ceder en nada. Y en este caso,
yo solamente haría, pues, como memoria, que muchos hablan de que el señor Trump es muy duro, es volátil, es poco predecible, totalmente de acuerdo. Pero pareciera que se nos olvida que el gobierno del presidente Obama también fue muy duro con nosotros. Y ustedes recordarán de la disputa que tuvimos con el etiquetado de cool o etiquetado de cárnicos. Entonces, al final del día, me parece que en estos procesos siempre habrán gritos, sombrerazos, es parte de cualquier renegociación, y en la medida en que estemos tranquilos y seamos pues inteligentes en la estrategia que queremos seguir, tendría que ser un resultado positivo. Y si no se moderniza, tampoco pasa nada, la verdad es que funciona bien como está. Hay áreas para mejorarlo, pero vamos, no es como que hay una situación donde o lo mejoramos mañana o esto deja de tener utilidad, ¿no? Entonces, al menos mi posición es que no debemos de ceder absolutamente nada en lo que es comercio de bienes, es avanzar sobre lo que tenemos ya construido, y me parece que no sería nada difícil que lo que se logró en el TPP sea espejo o se pueda reproducir o traer sin que se le llame TPP al NAFTA, porque básicamente ya tenemos libres aranceles en América del Norte, y lo que nos queda pues es cómo fortalecer las disciplinas de inversión para proteger las inversiones, cómo tener mayor posibilidad de prestar servicios. La entrada temporal de personas en Estados Unidos es un tema que desde el 94 no se ha mejorado. Entonces, creo que hay áreas de oportunidad, pero el principio tiene que ser muy claro. O sea, en comercio de bienes, ni un paso para atrás. Porque entonces sí, probablemente, ahora sí que en este caso, creo que no aplica lo de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo creo que es mejor aquí un buen pleito, y que México tome esta oportunidad para abrir los ojos y diversificarse realmente, a tener un acuerdo que en el tiempo lo sigamos pagando, ¿no? ¿Alguien más que tuviera alguna inquietud? Muy buenos días, felicidades por las exposiciones. Oí que si en el peor escenario se rompiera el tratado del TLC, nos vamos a las reglas del OMC, y como nación más favorecida teníamos un arancel de 4,5 y 14,5, creo que de ellos acá. Pero en ese argumento del presidente Trump de un negocio, comercio justo, fair, no tendrían ellos la capacidad de imponernos más aranceles más allá del 4,5, porque a lo mejor ciertos productos mexicanos, aún con el arancel del 4,5, podrían seguir siendo competitivos en la exportación. A lo mejor no en los cárnicos, pero en ciertos hortícolas, brócoli, por ejemplo, también igual que el aguacate, ellos son el consumidor del 90% del brócoli mexicano, podrían seguir siendo competitivos. No sé si pudieran ellos hacer medidas adicionales para en cuestión arancelaria. Ya lo vimos en la ley del CUL, al final se la brincaron, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, si en el peor escenario se pudieran ir ellos a hacer más impuestos, más aranceles hacia los productos mexicanos. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que tenemos que distinguir del tema aranceles. O sea, si hablamos en el marco del TLCAN, del Tratado de Comercio América del Norte, no es posible que una parte le incremente a las otras dos de manera unilateral los aranceles. Si el TLCAN se denunciara y por tanto dejara de tener efectos, entonces aplicarían las reglas del OMC, y efectivamente estos porcentajes que comentábamos son lo que se llama arancel consolidado, que es el promedio de los aranceles de las fracciones arancelarias tanto industriales y agroalimentarias. Estos aranceles se conocen como de nación más favorecida, y sí, Estados Unidos podría subir los aranceles, pero con una pequeña aclaración, que como son
aranceles de nación más favorecidas para todos los países del mundo con los que no tenga un TLC. Entonces, si cualquier país, otra vez, Estados Unidos, México, el que fuera, decidiera incrementar aranceles, como lo hicimos, por ejemplo, recientemente estamos en arancel cero en acero, y la Secretaría de Economía, ante el exceso de capacidad del acero chino, quiso proteger a las industrias acereras mexicanas, subió el arancel a 15% en 6 productos, pero a todo el mundo. Evidentemente, a los que tienen un TLC no les puede hacer eso porque sería violatorio de las reglas de la OMC, pero sí puede subir los aranceles. Y un ejemplo muy sencillo, si México quiere exportar un coche compacto o mediano a Estados Unidos sin NAFTA, el arancel sería de 2.5%. Si Estados Unidos quiere exportar un vehículo con las mismas características a México, sería 25%. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de los aranceles consolidados. Si nos vamos al tema del azúcar o al tema de la papa o algunos productos, pues los aranceles pueden llegar hasta cerca de 200%, ¿no? Entonces, de que lo puede hacer, pero no solamente afectaría al comercio con México, sino al comercio global, y al final del día el usuario, el consumidor o quien tenga un proceso productivo con ese insumo tendría que pagar ese sobreprecio, ¿no? Es por ello que también el famoso impuesto fronterizo pues no ha tenido éxito, porque en cualquier versión quien lo iba a terminar pagando era el ciudadano americano, ¿no? Entonces sí puede subir aranceles, pero no solamente a México, sino a todos los países con los que no tenga un TLC. Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio, incluyendo el TLCAN, pero evidentemente su participación en términos de número de economías es bastante menor. Antes de cerrar, yo quisiera hacer una pequeña reflexión con estas personalidades que nos acompañan. El panorama para el sector agropecuario, como bien claro quedó, es muy halagador, y yo creo que el mundo está creciendo, pues, y está creciendo con un incremento en la población, pero un incremento sobre todo en los bienes para la población y unos bienes para la clase media. Y esa clase media está demandando la proteína animal, que es lo importante. Yo creo que veo en lo personal, con lo que nos han expuesto y lo que nos están alimentando día con día, una gran oportunidad para este gran sector que representamos, que estamos trabajando día con día. Hay que producir y nos va a ir bien. Este gran sector ganadero, tenemos la gran oportunidad de exportar. Yo veo con muy buenos ojos el TLC, yo no veo que nos pueda pasar, así lo quiero entender, que nos pueda pasar algo. Entonces, hay que entrarle y yo creo que nos va a ir bien. Eso es lo que yo veo. Por el otro lado, lo que no se negocia y quedó bien claro, bien lo dijo Juan Carlos, es la sanidad, y eso sí, yo los invito, porque el mundo sí está abierto a que la sanidad, ahí sí va a haber una rastreabilidad en lo que es el aspecto sanitario. El aspecto sanitario que nos califique a México como que seamos número 1 en sanidad, va a hacer que seamos por delante, y ahí es donde vamos a ser prioritarios en nuestros productos.